Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente emocionado, diría que hasta eufórico, de tenerlos aquí hoy. Porque hoy, mis queridos amantes de las historias que nos llegan directo al corazón, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sé, con total certeza, que ha estado encendiendo sus conversaciones, sus grupos de WhatsApp y por supuesto sus redes sociales. Es la pregunta del millón, la que han estado haciendo hasta la saciedad. Si eres uno de esos apasionados devotos de las telenovelas turcas, especialmente de aquellas que nos hicieron suspirar hasta quedarnos sin aire, que nos hicieron soñar despiertos y que nos dejaron una huella imborrable en el alma, entonces, amigo mío, este vídeo está hecho a tu medida. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a desentrañar un reencuentro que ha literalmente sacudido los cimientos de las redes sociales, provocando una auténtica avalancha de especulaciones, rumores y, sí, de esperanzas. ¿Están Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? Si han escuchado bien, no es un sueño, es la noticia que está haciendo vibrar al universo de las telenovelas. Han sido avistados, capturados por el ojo público en un lugar que grita intimidad, en un lugar que nos transporta directamente a la esencia de su conexión. Y hoy vamos a desmenuzar, a analizar hasta el último detalle, todo lo que sabemos hasta este preciso instante. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de chismecito jugoso y apasionante, quiero hacerles una invitación que espero acepten con el mismo entusiasmo que yo siento por este tema. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, si ese botón rojo de suscribirse aún no ha sido cliqueado por ustedes, les invito cordialmente, con todo el cariño del mundo, a que lo hagan ahora mismo. Denle clic, sí, a ese botón rojo que dice suscribirse y no olviden, importantísimo, activar esa campanita que parece un pequeño timbre de noticias. Al activarla se asegurarán de ser los primeros en ser notificados, de ser los primeros en enterarse de cada uno de nuestros futuros vídeos. Les prometo de corazón que nos dedicaremos en cuerpo y alma a mantenerlos al día con todas las noticias de última hora, con todos los temas más candentes y fascinantes de este fascinante mundo. La noticia, esa chispa que ha prendido la mecha de la emoción, es que Can Yaman y Demet Özdemir, los nombres que resuenan con fuerza en la memoria colectiva como los protagonistas indiscutibles de la serie que rompió todos los récords, la exitosísima y entrañable Erkenci Kuş, podrían estar, y subrayo el podrían con la esperanza de que se convierta en un rotundo, están, compartiendo tiempo juntos de nuevo. Sí, esta sola frase ha sido suficiente para revolucionar a sus miles y miles de seguidores alrededor del globo. Para aquellos que quizás por un milagro del universo, no están tan familiarizados con esta dupla mágica, permítanme recordarles que estos dos talentos turcos no solo actuaron, sino que cautivaron al mundo entero con una química en pantalla que trascendió la ficción, que se sentía real, palpable, eléctrica. Interpretando a Can Divit, el carismático fotógrafo, y a Sanem, la soñadora y apasionada joven, su historia de amor fue tan profundamente creíble, tan intensamente apasionada, que la línea entre la realidad y la ficción se volvió borrosa. Los fanáticos, inmersos en ese torbellino de emociones que ellos mismos crearon, deseaban con todas sus fuerzas que esa chispa, esa conexión innegable que ardía entre ellos en cada escena, traspasara la pantalla, abandonara el set de rodaje y se materializara en sus vidas reales. Y aunque en su momento la relación entre ellos fue un constante objeto de rumores, de confirmaciones fugaces, de idas y venidas dignas de un guión de telenovela, ahora, años después de que esa serie que los catapultó a la estratosfera de la fama internacional llegara a su fin, hay señales, indicios, migajas de pan que, si las unimos con la delicadeza de un detective privado, apuntan a un posible reencuentro. Y no cualquier tipo de reencuentro, queridos míos, sino uno que se desarrolla en el escenario más íntimo y personal posible, su propio hogar. Los rumores, como una planta trepadora que se extiende sin control, comenzaron a circular con una fuerza arrolladora, casi imparable, después de que ambos actores, de manera casi simultánea o quizás orquestada por el destino, compartieran algunas historias y publicaciones en sus respectivas redes sociales. Publicaciones que, analizadas con la minuciosidad de un experto en criptografía por sus seguidores más detectivescos, revelaron coincidencias tan sorprendentes que resultaba imposible ignorarlas. Específicamente, la conversación gira en torno a la posibilidad de que hayan sido vistos juntos, compartiendo espacio, en la mismísima casa de Demet Özdemir. Algunos detalles aparentemente insignificantes para el ojo común, pero cruciales para la imaginación de sus fans, han sido las verdaderas chispas que han encendido la imaginación de miles, de millones de seguidores.
Hablamos de la presencia de un mismo vehículo, un coche que, según los avistamientos y las pruebas fotográficas, fue visto en diferentes momentos en distintos días, estacionado frente a la casa de Demet. Y si eso no fuera suficiente, se habla también de fragmentos de vídeos, de clips aparentemente inocentes, donde se pueden escuchar voces que para muchos suenan sospechosamente similares a las de Khan y Demet. Imagínense la emoción. La adrenalina que recorre el cuerpo al pensar en esto. Después de tanto tiempo, después de que sus caminos profesionales los han llevado por rumbos diferentes, por proyectos individuales que los han mantenido ocupados y lejos el uno del otro, parece que la vida, con su peculiar sentido del humor y su inclinación por los giros dramáticos, los ha vuelto a cruzar. Y lo hace en un contexto que sugiere, con una potencia abrumadora, algo mucho más profundo que una simple amistad o un encuentro casual de viejos compañeros de trabajo. Es fundamental, mis queridos especuladores, recordar un punto crucial. Si bien es cierto que ambos actores han mantenido relaciones sentimentales públicas, de conocimiento general, después de la fiebre de Erkencikus, la conexión que el público, que nosotros, creamos entre Khan y Demet es algo que sinceramente, difícilmente se puede olvidar. Esa complicidad tácita, esas miradas que decían más que 1000 palabras, la forma en que sus personalidades y sus gestos se complementaban a la perfección en cada escena, todo ello contribuyó a forjar una leyenda, un mito en torno a la posibilidad de que su relación fuera más allá de lo profesional. Y ahora, este supuesto reencuentro que se dice que ha ocurrido en la más absoluta intimidad del hogar de Demet, no hace más que reavivar todas esas esperanzas, todas esas preguntas que guardábamos en el rincón más especial de nuestros corazones. ¿Será que el destino, ese guionista implacable, les ha concedido una segunda oportunidad? ¿O se trata simplemente de una amistad sólida y genuina que ha logrado perdurar a pesar de las distancias geográficas, de las agendas de trabajo imposibles y de las presiones mediáticas? Por supuesto, y esto es algo que debemos abordar con la seriedad que merece, debemos ser cautelosos. En el vertiginoso mundo del espectáculo, los rumores vuelan a la velocidad de la luz, y muy a menudo, estos rumores se nutren de interpretaciones de hechos que, aunque interesantes, no siempre son concluyentes, no son pruebas irrefutables. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la constancia con la que siguen surgiendo, sumada a las pistas, a los pequeños detalles que los propios fanáticos, esos verdaderos detectives del corazón, han desenterrado con una habilidad asombrosa, hace que sea, francamente, muy difícil, casi imposible, ignorarlos. Piénsenlo por un momento, si simplemente estuvieran siendo amigos, si tuvieran un encuentro casual como viejos conocidos, lo más lógico sería que lo hicieran de forma discreta, con bajo perfil, lejos de los focos. El hecho de que la especulación se centre en un encuentro en la intimidad del hogar de Demet, un espacio privado por excelencia, sugiere un nivel de confianza, una cercanía, una comodidad que sin duda alguna, va mucho más allá de una simple reunión entre amigos. Analizando un poco más a fondo, profundizando en las posibles motivaciones y significados, ¿qué podría representar este enigmático reencuentro? Podría ser, y esta es una de las teorías más románticas, que tras haber madurado tanto profesional como personalmente, habiendo vivido sus propias experiencias, ambos se hayan dado cuenta de la magnitud de la conexión que compartían. Quizás se han percatado de que lo que vivieron juntos fue algo verdaderamente especial, algo que vale la pena explorar de nuevo, con una perspectiva diferente, con una mayor madurez. O quizás, y esta es una posibilidad igualmente intrigante, la vida, con su magia insondable, los ha reunido en un momento oportuno, en un punto de inflexión en sus vidas, y están, en este preciso instante, redescubriendo esa química, esa chispa que tanto nos enamoró, que nos hizo suspirar y soñar. La industria del entretenimiento, a pesar de su glamour y su brillo, puede ser un lugar increíblemente solitario. Y a veces las personas con las que compartimos experiencias tan intensas, tan absorbentes, como las que vivieron al filmar una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, se transforman en un refugio seguro, en un punto de apoyo fundamental en nuestras vidas. Los fanáticos, por su parte, se encuentran en un estado de división fascinante. Por un lado, hay una gran mayoría, un ejército apasionado, que celebra con júbilo desbordante la posibilidad de que Khan esté de vuelta. Estos fanáticos sueñan despiertos con la idea de verlos juntos de nuevo, no solo en la vida real, sino quizás, y aquí es donde la imaginación vuela, en un nuevo proyecto juntos, en una nueva aventura profesional que nos devuelva esa magia. Y por otro lado existen aquellos que, si bien desean verlos felices y realizados, son más escépticos, más pragmáticos. Prefieren esperar con paciencia y un toque de cautela,
a una confirmación oficial, a pruebas más contundentes que disipen cualquier atisbo de duda. Lo que es innegable, lo que se manifiesta con una fuerza arrolladora, es la pasión, el compromiso y la dedicación inquebrantable de su fandom. Un fandom que sigue cada uno de sus movimientos, cada una de sus publicaciones, con una atención y una lealtad admirables. Este tipo de especulaciones, aunque en ocasiones puedan resultar abrumadoras, incluso estresantes, para los propios involucrados, también son un testimonio innegable del impacto que tuvieron como pareja en la pantalla. Can Yaman y Demet Özdemir no solo actuaron, no solo interpretaron personajes, crearon un fenómeno cultural, una conexión emocional que resonó a nivel global. Y ahora, ese fenómeno, esa conexión, parece estar cobrando vida de nuevo, aunque sea, por el momento, a través de los hilos invisibles de los rumores y los avistamientos fugaces. La pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que resuena en cada rincón de Internet y en cada conversación de fans, es inevitable: ¿qué pasará ahora? ¿Veremos pronto alguna declaración oficial, alguna palabra que disipe la niebla de la especulación? ¿Nos sorprenderán con una fotografía juntos, un anuncio que confirme nuestros sueños? ¿O simplemente tendremos que conformarnos por ahora con las pistas que nos brindan, con las especulaciones que alimentan nuestra imaginación? Lo cierto es que este supuesto reencuentro, este encuentro que se rumorea ha tenido lugar en la casa de Demet, es, sin lugar a dudas, un gran indicio. Si ambos se sienten lo suficientemente cómodos, lo suficientemente en confianza para compartir tiempo juntos en un espacio tan privado y personal, es porque existe, o ha existido, una relación sólida, un lazo de confianza profunda. Ya sea que se trate de una amistad que ha alcanzado nuevas profundidades, o del incipiente inicio de algo más romántico y apasionado, es, en cualquier caso, increíblemente emocionante ver que la conexión entre ellos, esa chispa que nos cautivó, sigue presente, sigue viva. Y para nosotros como espectadores, como admiradores de su talento y de sus historias, solo nos queda esperar con una mezcla de ilusión y curiosidad, y seguir disfrutando de sus carreras individuales, de sus éxitos y de sus proyectos. Con la esperanza inquebrantable de que, sea lo que sea que esté sucediendo entre ellos, ya sea en el ámbito de la amistad o en el del amor, los llene de felicidad y les permita seguir brillando. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes, mi increíble audiencia. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia que ha puesto el mundo de las telenovelas patas arriba? ¿Creen de verdad que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos de nuevo? ¿Les gustaría, en lo más profundo de su corazón de fans, verlos como pareja una vez más, ya sea en la vida real, compartiendo su amor, o en un nuevo proyecto que reviva esa magia que tanto nos enamoró? Me encantaría, de verdad, leer sus teorías, sus reflexiones, sus esperanzas y sus opiniones en la sección de comentarios que se encuentra justo debajo. Su participación, sus ideas, sus preguntas son el motor que impulsa este canal, y lo hacen un lugar verdaderamente especial y dinámico. Para recapitular brevemente, para asentar en nuestra memoria los puntos clave de lo que hemos desmenuzado hoy, hemos explorado los recientes rumores, las pistas, los indicios que sugieren con fuerza un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Nos hemos centrado en el rumor específico de que este encuentro ha tenido lugar en la casa de Demet. Hemos recordado con una nostalgia dulce el impacto inmenso que tuvieron como pareja en Erkencikus, y cómo su fiel fandom sigue, con una dedicación casi obsesiva, cada uno de sus pasos. Si bien es cierto que aún no contamos con una confirmación oficial, con una declaración que ponga fin a las especulaciones, las señales, las coincidencias apuntan firmemente a que están manteniendo algún tipo de contacto, y el contexto, la intimidad de ese contacto, es lo que ha desatado toda esta ola de emoción y expectativa. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado tanto como yo. Agradezco de manera profunda su tiempo, su atención y su interés inquebrantable en las noticias del apasionante mundo del espectáculo. Recuerden, si este contenido les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden, por favor, regalarle un buen like a este vídeo. Es una pequeña acción que significa mucho para nosotros. Compartan este vídeo sin dudarlo con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que también son fanáticos fervientes de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente con aquellos que disfrutan del encanto y la pasión de las telenovelas turcas. Y lo más importante, lo que nunca debemos olvidar, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad. Nos vemos sin falta en nuestro próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme y lleno de energía positiva.
Hasta la próxima.